Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra cuarta edición de nuestra sección de diálogos digitales con el Archivo General de la Nación. En esta ocasión, pues estamos de festejos patrios, unos festejos un poco pues fuera de lo común debido a la contingencia sanitaria que estamos atravesando, pero no por eso se disminuye el fervor y el sentimiento nacionalista que nos envuelve a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos durante este tiempo. Y para continuar alimentando este sentimiento de orgullo patrio, es que tenemos aquí el honor de contar como nuestro invitado para esta ocasión a Juan Carlos Hernández Aceves, quien ha sido nada más y nada menos que el ganador del Premio Nacional del Mérito Archivístico 2019 del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en nuestra cuarta edición. ¿Cómo estás? Hola, hola, no, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bien, llevándola ahí con con la cuarentena y siendo responsables, leyendo mucho y bueno, festejando también la independencia, obvio, con sus debidas precauciones. Claro que sí. Nos da muchísimo gusto pues que no se pierda ni un detalle del tiempo y lo estemos aprovechando. Pues les platicamos rápidamente. Juan Carlos tuvo la oportunidad y el gusto de haber hecho una investigación muy exhaustiva de un fondo documental que se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación, que lleva por nombre Comisión Nacional del Centenario, que son documentos, bueno, para yo no cebar un poquito pues la sorpresa que nos va a revelar ahorita de los detalles de su investigación, Juan Carlos. Solo les contextualizo, pues, que en estos documentos se asienta información respecto a las actividades que se realizaron hace ya 110 años en el país con el propósito de celebrar el primer centenario de la independencia de México, unos festejos pues que estaban encabezados claramente por la época en la que era, por el entonces presidente Porfirio Díaz. Y pues bueno, a partir de esto es que nos atrevemos pues a convocar a Juan Carlos para que nos pueda platicar qué es lo que, lo que averiguó a partir de la revisión de estos documentos, qué hay en estos documentos y que nos pueda aclarar pues algunas inquietudes que nos puedan surgir, porque vamos, yo creo que la primera duda que nos salta, Juan Carlos, es imaginarnos qué tanto coinciden o difieren los festejos que en la época actual hemos emprendido los mexicanos con aquellos que venían realizándose pues a escasos 100 años, ¿no? de nuestra independencia. Entonces, me gustaría abrir con esta pregunta, Juan Carlos. A partir de lo que tú averiguaste, ¿qué similitudes y qué diferencias puedes encontrar particularmente entre los festejos del centenario y los que actualmente llevamos a cabo para celebrar la independencia de México? Bueno, para empezar, yo cuando inicié la investigación, yo pensaba, bueno, es 1910, a lo mejor no hubo festejos, no se hizo nada, y no, muy contrario a lo que yo pensaba desde el principio, los festejos fueron muy grandes, fueron realmente este, imponentes, digámoslo de esa manera. Si los comparas a lo que hoy en día sucede, yo creo que no hay punto de comparación, porque de hecho hasta la participación de la gente, los festejos del centenario se los podemos atribuir totalmente a la participación de la gente, no solo física, sino en sus donaciones económicas que daban. Entonces, yo la verdad, sí me llevé una sorpresa enorme, porque a grandes rasgos, por ejemplo, Porfirio Díaz, lo que él quería, aparte de los festejos que eran concursos, que algunos puestos de comida y todo esto, realmente el propósito era hacer edificios, era hacer obras públicas. Entonces desde ahí ya se distingue un poco. Hoy en día difícilmente se hace un edificio nuevo, pero sobre todo, fíjate, encuentro algo que son obras públicas útiles, no monumentos, por decirlo de una manera. En el centenario, don Porfirio Díaz impulsó la construcción de edificios que realmente le fueran útiles, por ejemplo, escuelas, fueron muchas escuelas, se mandaron construir, relojes públicos, hay, hubo una que era una casa para el gobierno, o sea, lo que se mandó a construir era algo útil y sobre todo era una forma de también Porfirio Díaz legitimarse, ¿no? Sobre todo. Pero sí, similitudes,
sobre todo yo veo en la participación de la gente. Hoy en día me atrevo a decir que esta participación entre gobierno y la gente, cada vez que llega la fecha, está muy desigual. Y a diferencia de esa época, todo parece indicar, o los documentos indican, que la gente se apegó y se juntó a lo que Porfirio Díaz mencionó y sugirió, porque, bueno, más adelante lo voy a explicar. En la serie documental hay unas listas de contribuciones, que es un listado completo del nombre de la persona y cuánto va a aportar para los festejos. Como lo menciono, eran festejos, podrían ser desde colocar un pequeño monumento hasta hacer una casa, hacer una escuela, hacer un, ¿cómo se le llama? Un drenaje. En Querétaro, bueno, en las listas desde Querétaro se festejaba el centenario colocando un drenaje para el agua potable. Y entonces, imagínate, sí dista mucho y sobre todo si lo vemos hoy en día, esta relación entre el gobierno y la gente que van a una misma, vaya, a unos mismos festejos y como se hizo, realmente fue un festejo fausto, fue un festejo enorme. No sé si se dice. Vale. Sí, 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 claro. Oye, entonces, ¿consideras tú que era muchísimo mayor el fervor, la efervescencia, el frenesí de la gente? Bueno, ¿o consideras tú que se puede apreciar eso a partir de los documentos? ¿Tú crees que era mayor el fervor de las y los mexicanos en la época de la celebración del centenario que el que se puede advertir en nuestra época contemporánea? Sí, yo considero que sí. Sobre todo, fíjate algo muy curioso. Me doy cuenta en el tipo de contribuciones. La gran mayoría de las contribuciones, yo me atrevo a decir que más del 90% es 50 centavos al mes. O sea, de hecho las contribuciones son muy pequeñas y eso te habla de que toda la gente, poco o mucho, aportaba y quería participar en estas, en estos festejos. Entonces, a mí al principio, y yo es lo que le doy mucho valía al trabajo, es como esta contradicción en que la gente que no está cercana al tema dice, 1910, no creo que la gente haya querido participar porque estamos levantándonos. No, 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 todo lo contrario, la gente está participando. Entonces, eso es como de lo más interesante que aporta esta investigación y sobre todo el fondo. Entonces, sí, yo considero que la gente tenía más fervor independientemente de lo que sucedía políticamente. Es lo que, bueno, es lo que los archivos dejan. Que independientemente de la situación política, la gente está participando. ¿Por qué? A lo mejor lejos de que sea Porfirio Díaz, por la fecha, precisamente el centenario de la independencia. Órale, qué interesante dato, porque como tú bien señalas, tal vez podría estar todavía presente en el imaginario colectivo actual, que debido a los ánimos un poquito caldeados que se encontraba viviendo la gente en ese momento, pudiera haber una cierta aversión o rechazo para realizar los festejos de la independencia. Pero qué interesante saber que no solo la gente se comprometió anímicamente, sino que incluso pues aportaba. Oye, esto me lleva a preguntar entonces el gobierno porfirista, ¿qué aportó? ¿O hay manera de saber a partir de lo que tú revisaste en este fondo documental de la Comisión Nacional de Centenario, registros contables o una estimación presupuestaria de cuánto dinero aportó el gobierno central, si participaron gobiernos locales, de dónde más se financió pues este programa de celebración del centenario de la independencia? Ah, sí, por supuesto. Por desgracia, el fondo, bueno, las listas de contribuciones no están completas en todos los estados. O sea, tenemos la fortuna, y fueron las que yo utilicé, de tener las de algunos estados o incluso de pueblos. Por desgracia no está como toda la cuenta, vaya. Pero a lo que está en el fondo y a lo que yo pude investigar, sí aportó el gobierno perfilista, porque la Comisión Nacional del Centenario no solamente era la comisión, sino que dentro de la misma comisión había subcomisiones. O sea, la comisión nacional era la gran organizadora. Abajito de ellos, las comisiones estatales y abajito de ellos, las comisiones municipales. Por desgracia, la aportación económica del gobierno sí estaba en los grandes proyectos,
pero por ejemplo, las comisiones municipales, esas básicamente no tuvieron financiamiento gubernamental, ni mucho menos. Las estatales, algunas, otras, porque algo muy interesante que hay es que son los informes. Los informes ya más adelante nos van a decir, la Comisión Nacional estuvo trabajando desde 1907 hasta mediados de 1911. Las últimas se cierran en 1911. Entonces, lo interesante de esta documentación es que en los informes, cuando una comisión estatal, por ejemplo, la de Veracruz, dice, ¿sabes qué? Ya llegó 1911 y ¿qué crees? No pude hacer esto por falta de recursos. Y se viene una completa queja donde ellos argumentan por qué no pudieron hacer sus planes. O sea, es muy interesante porque estos informes empiezan en 1907, donde ya te dicen, a ver, nosotros la Comisión de Veracruz queremos hacer un desagüe, queremos hacer una escuela y queremos hacer esto. Ah, muy bien. Y bueno, ¿y el dinero? No, ¿qué crees que no hay? Entonces aquí es donde entran las listas de contribuciones. Aquí es donde la gente, si quería festejar y si quería que el desagüe o si quería la escuelita, tenían que dar dinero. Por desgracia, y es lo que dista mucho, es que estas mismas comisiones, no hasta 1911, a mediados de 1910 dicen, ¿qué crees? ¿Sabes qué? De estos 3 proyectos, solamente pude hacer uno y a la mitad porque tal y tal pueblo nada más me aportaron esto y ya nadie más dio dinero. O sea, realmente, y es precisamente contrario a mi sorpresa, la gran mayoría de los festejos en cuanto a edificios, en cuanto a edificaciones, no fue por la independencia, sino realmente fue porque no había dinero, o porque el dinero que la gente aportó no alcanzó. Para contestar bien tu pregunta, realmente el gobierno porfirista no aportó, si acaso de lo que se juntó, ha de haber aportado un 20-25% de todo lo que se juntó. El grueso de los fondos era de la gente que aportaba. O sea que ellos nomás alborotaron a la gente y pues la gente fue la que apoquinó al final de cuentas. Sí, a final de Oye, cuentas, sí, sí. ¿tenemos registro de quiénes conformaban o quiénes lideraban esta Comisión Nacional del Centenario? Fíjate que sí, la Comisión Nacional, la grande, presidida por Guillermo Landa y Escandón, dentro del fondo se puede ver las listas de los que las integraban. Por desgracia, conforme la comisión iba bajando de ser estatal a municipal, se van perdiendo estos nombres. También hubo situaciones, sobre todo en las comisiones estatales, donde no, la comisión no se... No, miento, las comisiones estatales sí se llegaron a completar la gran mayoría, pero las municipales no. Las municipales me llegué a encontrar comisiones de hasta de 3 personas nada más. Y eso, porque también hay otro detalle. Las comisiones estatales o los que las integraban, que diga las municipales, o los que las integraban no recibían un sueldo. Entonces era así como de que, a ver, tú la vas a integrar, ah, ok, pero ¿qué crees? Que necesito ganarme la vida, ¿no? Por decir algo, y dejaban el cargo. Entonces, estos cambios se ve sobre todo en las comisiones municipales. Todavía en las comisiones estatales sí hay mayor estabilidad y en la comisión grande, en la comisión nacional, pues no se diga. Pero en las comisiones municipales sí, por desgracia, hay comisiones de 2, 3 personas y se van moviendo. Y en unas nada más el que estaba encargado de la comisión, que se encargó de hacer un parquecito y ya para de contar. Vale, vale, vale. Oye, voy a compartir aquí en la pantalla algunas Ujú. imágenes resultantes de la revisión que tú hiciste a este fondo documental, Sí, sí, con el sí. propósito de que nos platiques un poco de ello. Aquí vemos en pantalla Uh, un programa oficial para la celebración primer centenario de la Independencia Nacional. Monterrey, Monterrey. 1910. Este programa, bueno, este panfleto que tenemos aquí o libretito, no alcanzo a percibir si es un pequeño folleto, un Ajá. panfleto, un libretito. Habla solamente de las actividades, me imagino, que se realizaron en el municipio de Monterrey. Pero Sí, sí, sí. platícanos
¿Hubo en forma algún programa nacional, como de actividades de calado nacional? Ya hablando, ya nos platicaste que la mayoría pues de las manifestaciones que tuvieron estas celebraciones se expresaron en obra pública, con el propósito, pues más bien de aportar algún legado útil a la sociedad. Pero ya hablando de actos protocolarios, de festines, ¿qué nos puedes platicar a nivel nacional? ¿Había en el programa algo al respecto? Esa imagen, ese programa es de los mejorcitos, del mejor que hay, el mejor conservado, igual se puede encontrar en el fondo. Es increíble. La verdad, te voy a decir una cosa, sí había un programa nacional, pero sobre todo como, bueno, ya me voy a meter un poquito más a lo que es el fondo documental. El fondo está dividido por, cada expediente es un estado, es toda la documentación que se tiene sobre ese estado. Y entonces, había un programa por estado. También había un programa por municipio. Por de los programas municipales, eh, nada más hay 2 o 3 en todo el fondo. Pero es muy curioso porque los programas municipales eran de 2 hojitas sencillitas. Pero, por ejemplo, ese es de los más completos que hay y es un programa completo de los festejos que son de alrededor de 4 o 5 días completos. Y es un programa por hora. De hecho, ese si lo pueden consultar, está increíble porque está dividido, primero, día, por hora y una pequeña descripción de la actividad a realizar y en dónde. Y así nos vamos hasta el día. Son alrededor, no recuerdo, pero son alrededor de 5 días. Entonces, esos programas son increíbles, sobre todo ese que estás mostrando es el mejor conservado. Recuerdo que hay también de Veracruz, de Jalapa, del Estado de México. Había uno me parece, no estoy muy seguro si era el nacional, pero parece ser que sí, porque estaba dividido los festejos igual en 5 días, pero eran como celebraciones más fastuosas y sobre todo incluían los concursos, o algunos concursos que igual hablo en el trabajo, que se hicieron con pretexto del centenario. Pero sí, esos programas son increíbles, sobre todo ese, es el más completo y el mejor conservado. Excelente. Oye, ¿y qué actividades nos puedes mencionar de estas que se incluían en el programa? Algunas que te hayan llamado más la atención, que consideres tú que sobresalgan, que valga la pena mencionar ahorita. Bueno, me parece que de manera genérica, la mayoría de los programas hablaba de que iban a haber fuegos artificiales, iban a haber cantantes, todo eso. Pero hay bueno, dos que me llamaron la atención, que en mi opinión sí formaban parte de este programa nacional. Número uno era el programa que tenía que ver con cosas científicas, donde cada uno tenía que poner algo que había inventado. Ese está muy bueno. Otro concurso también que se hubo fue donde era para hacer el himno y la música. El himno no, era para hacer una composición poética. Ese está muy interesante porque hay algunos donde viene el poema. Era para hacerles una composición poética referente a la independencia. Y ese concurso estuvo muy bueno porque con él también contamos con las composiciones en Entonces, algunos documentos de algunos estados. ¿existen registros entonces dentro del fondo documental de estas composiciones con la que la gente participó? Sí, por supuesto. Está el poema o está también lo que se inventó. Era un concurso científico. Y por lo regular los participantes mandaban su escrito de su investigación. Y era increíble, las investigaciones son cosas. Había una que, según mencionaba, si no mal recuerdo, algo que decía de las ventajas de asolearse. O sea, de varias investigaciones científicas, y ese fue un concurso científico. Si no mal recuerdo, el nombre era Concurso Científico y Literario del Centenario de la Independencia. Y obviamente aquí vendían composiciones poéticas, me encontré unas partituras que hicieron una canción, también me encontré te digo que las investigaciones científicas, hay registro, por desafortunadamente no están todos,
pero sí hay registro de estos concursos que se hicieron y sobre todo que se premiaron el día, uno de los días que se celebraron. Por ejemplo, también había otro concurso que era muy aparte para hacer una moneda del centenario. Ahí dentro del expediente viene la foto del diseño ganador. Entonces, los archivos son ricos tanto en información como en fotografías, en planos, cuando eran construcciones. Entonces, yo sí resaltaría estos tres concursos: el literario, el científico y el del diseño de la moneda del centenario. Mira, justamente por aquí estamos ya observando, apreciando, si no me equivoco, esta es una imagen de esa moneda conmemorativa. Precisamente, sí, ese fue el diseño ganador. Venía así con el cartoncito donde estaba impresa y venía enfrente y atrás. Sí, porque de hecho en Excelente. otro expediente vienen unas copias y ahí explica, este es el diseño ganador del concurso del centenario del diseño, tal, tal, tal. Entonces, esa es la foto precisamente. Excelente. Para nuestros queridos amigos y amigas que apenas se están uniendo a esta transmisión, les compartimos ahorita en pantalla algunas imágenes que se encuentran dentro del Fondo Documental Comisión Nacional de Centenario que hablan de las obras que se generaron con el propósito de celebrar el centenario de la independencia mexicana. Y aprovechen este espacio, está con nosotros Juan Carlos, que con mucho gusto podrá contestar las inquietudes que ustedes tengan en torno a este tema. Oye, Juan Carlos, y bueno, Sí, sí, sí. ¿cuántos de estos eventos, porque pues, mucha gente piensa, cuando piensa en Porfirio Díaz, pues es inevitable asociarlo con una idea de suntuosidad, de excesos, de opulencia? ¿Cuántos eventos con estas características has podido advertir tras la revisión del fondo documental de la Comisión Nacional del Centenario? ¿Cuántos grandes o magnos eventos se llevaron a cabo en el contexto de estas celebraciones y cuáles sin duda fueron encabezados por Porfirio Díaz? ¿Hay registros o hay manera de saberlo a partir de estos documentos? Por desgracia te voy a decir una cosa, y es algo muy interesante también de este fondo. Eh, Documentos que te hablen de la Ciudad de México y de aquellos que Porfirio Díaz hubiera estado presente, no son muchos, son si acaso uno o dos. La ventaja del fondo de Comisión Nacional es que no solamente te deja ver adentro, bueno, lo que pasó en la ciudad, sino que realmente te muestra cómo fueron los festejos en las periferias. Ya te menciono, Hidalgo, Querétaro, hay Quintana Roo, que es muy chiquito el expediente porque no hay mucha documentación. O sea, realmente Porfirio Díaz, o bueno, que estuviera en el fondo, no estuvo presente en muchos. Yo recuerdo dos, que fue el acueducto en Querétaro, que ese, bueno, no sé si estuvo presente o no, pero ahí dice que se le hace la formal invitación y supuestamente él va porque de hecho en el programa, que también está en el fondo de Querétaro, ahí dice que iba a estar presente Porfirio Díaz inaugurando su obra magna, que era el acueducto. Y uno en Veracruz, que era una estatua a Primo de Verdad. Y ahí igual en el documento, obviamente en los documentos no te confirman si va a estar o no, solamente te dan la mención donde en la propaganda esta que se hace dice va a estar presente inaugurado por Porfirio Díaz y abajo viene este, las personas que van a estar, altos funcionarios también. Hay en otros fondos, por ejemplo, pasaste una foto que es de las escuelas y esa que estamos viendo es de una iglesia. Si no mal recuerdo, en el de Puebla, es el de Puebla, sí me parece que es el de Puebla, sí. Hay incluso un expediente, un documento, documentación, donde dicen incluso las personas que van a asistir, pero es como una lista de asistencia, pero que fue de esa época porque están palomeadas. Eso es muy interesante. Por desgracia es en el único donde lo tenemos y ese es el único donde se podría confirmar. Pero realmente Porfirio Díaz estuvo presente, según la documentación, en esos dos. Y otra,
si bien como lo mencionas, realmente Porfirio Díaz quería hacer unos festejos enormes, esa era la idea, esa fue la idea, eso fue lo que, de hecho, para eso se creó la Comisión Nacional. El problema, lejos, como ya te lo había comentado, lejos del levantamiento revolucionario, fue el dinero, el financiamiento. La gente sí aportaba dinero, pero, por ejemplo, no aportaba la cantidad necesaria para poder terminar de construir una iglesia desde 1907, o la escuela, o en este caso, lo que te decía del acueducto en Querétaro. Entonces, sí fueron festejos, esos días de festejos sí fueron grandes festejos, pirotecnia y como lo veas, pero realmente la idea original de Porfirio Díaz era algo monumental, precisamente reflejado en las construcciones, que por desgracia, como te comento, la gran mayoría no se realizaron por falta de recursos, pero sí que Porfirio Díaz hubiera estado presente solamente en esos dos, según la documentación. Muy bien. Oye, para recapitular un poquito, ¿no? Nos están planteando aquí una pregunta, Eduardo Villalobos. Regresando un poquito a este programa del concurso de ciencia, ¿cuál fue el invento ganador y qué fue lo que ganaban? Si nos puedes ahondar un poquito en esto, si ganaba nomás el Ah, aplauso y el reconocimiento moral, o tenemos registro al respecto. no tenemos el proyecto que ganó, ni lo que había ganado, pero sí en las convocatorias, también que algo es algo muy importante del fondo. Tenemos las convocatorias originales donde se vienen las bases para el concurso y ahí dice, era un premio económico, no tengo ahorita la cifra, pero sí era un premio económico, primero, segundo y tercer lugar. Y obviamente que se despublicara y todo eso, pero principalmente era un premio económico. Hablando de lo que tú mencionabas, que era el concurso científico, también me sorprendió mucho la cantidad de gente que participó. Incluso me encontré alrededor, en los estados a nivel estatal, me encontré, ya verás, seis solicitudes o hasta un poquito más de personas que pedían que la fecha se aplazara para poder mandar sus trabajos, porque la gente seguía mandando trabajos, seguía mandando trabajos. Entonces, por desgracia, no tenemos como la premiación de el concurso científico y el literario como lo sucedió en el diseño, pero sí se les daba, en la convocatoria viene la cantidad de dinero que les daba un premio económico, primero, segundo y tercer lugar, respondiendo a tu pregunta. Órale, excelente. Pues qué bueno que parte del propósito de estos festejos pues era también estimular las capacidades creativas pues científicas de la población. Y Eso estuvo muy oye, bueno. una duda, Juan Carlos. A partir de los documentos que hay en este fondo documental, ¿se aborda o hay algún tipo de registro en torno a la celebración del grito? Vamos, pues porque normalmente este es el evento protagónico, ¿no? En cada año, Ajá. la celebración de la independencia de México. ¿Hay alguna alusión respecto a este magno evento del grito en 1910? Fíjate, alusión hay, pero sobre todo en los programas como el que pasaste de Monterrey, ahí se hace la alusión en el donde menciona que el día, tal día, que en ese caso era ¿cómo se llama? El, el 15 se da el grito, pero sobre todo en los programas es donde está. Obviamente los programas que tenemos son a nivel municipal y estatal, son muy poquitos programas, pero ahí sí se hace alusión. En documentación anterior no. De hecho, la gran parte de la documentación que se tiene en los archivos es precisamente estos proyectos de edificios, porque se tenían que empezar, de hecho se empezaron a hacer desde 1907, que era cuando la comisión entra en funciones. Es de eso de lo que tenemos documentación. En los expedientes donde corremos con la fortuna de que exista un programa, por supuesto que se hace alusión a la ceremonia de el grito porque estaba programada. Pero sí, solamente me parece, si no mal recuerdo, parece que hay alrededor de 6 7 programas y en todos se hace alusión. El día 15 a tales horas se da el grito de independencia. Tal. Las horas también varían, no es una hora uniforme, eso es algo muy interesante. Las horas varían dependiendo el municipio y el estado. Entonces, sí, eso es todo eso. O sea, la información de lo que se va a hacer como festejos, todos los festejos, esos días de festejos son
en los programas donde se pueden encontrar. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Y bueno, pues para ya ir aterrizando y dando cierre, ¿existe algún otro elemento que a ti te... Bueno, ajá. algo interesante que a ti te gustaría compartirnos respecto a lo que encontraste ya de manera muy general? Bueno, pues precisamente sí. Yo la verdad invito a la gente que debe de consultar estos fondos porque independientemente de la información que trae como tal, podemos encontrar, y es algo que yo remarco, número uno, los croquis. Por ejemplo, en las imágenes sí se pasaron algunos croquis, los croquis de las construcciones, las fotografías, es es un tesoro documental increíble. Podemos encontrar las fotos, por ejemplo, no solamente fotos como la que vimos de la medalla, sino fotos de cómo iban quedando. ¿Por qué? Porque esto ya después lo voy a comentar. Las comisiones municipales le tenían que reportar a las estatales y las estatales le tenían que reportar a la Comisión Nacional del Centenario. Entonces, la Comisión Nacional solicitaba fotografías o si no dibujos como el que vemos aquí, el dibujo para ver cómo iba la construcción. Entonces, todas estas fotos las tenemos y es muy importante. Y también dentro de la documentación que a mí me gustaría resaltar y a mí me llamó mucho la atención, número uno, los informes, porque ahí tú vas viendo realmente qué tan solvente era la comisión, el material hemerográfico, porque obviamente también están las convocatorias, que son las convocatorias tal cuales, pero también se mandaron publicar en el periódico. Y ahí estaba, a ver, convocamos a la gente para que mande su diseño para la medalla. Ya venían las bases, ¿no? Y tenemos los recortes de periódico y aparte tenemos la convocatoria original. Y yo para mí, lo que más vale, a pesar de que está cortadita, son las listas de contribuciones. En las listas de contribuciones podemos encontrar la cantidad y quién aportaba. Y algo muy interesante, mensualmente se publicaban en el periódico las personas que habían aportado más dinero. Por ejemplo, fulanito de tal, este mes aportó 300 pesos. Entonces, ya eso ya salía tu nombre en el periódico. Mira, él aportó 300 pesos para tal, para los festejos, ¿no? Pero lejos de eso, también encontramos grandes datos. Por ejemplo, que la gran mayoría aportó entre 25 centavos y 50 centavos. Que, por ejemplo, había lugares que nada más aportaban 19 personas y en otros donde aportaban incluso 109 personas o 40 personas, 14. Van variando las aportaciones. Entonces yo creo que un análisis profundo de todas estas listas de contribuciones nos podrían arrojar nuevos datos y que obviamente complementarían la investigación que yo hice. Pero todo está ahí, todos estos documentos se encuentran ahí y de verdad esperando a que los especialistas o alguien que quiera complementar la investigación, vayan y se metan en estos documentos, realmente son interesantes. Es lo que a mí me gustaría resaltar en cuanto a documentación del fondo. Es muy rico el fondo, precisamente. Vale, te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, por haber compartido con nosotros pues, los hallazgos de tu investigación. Gracias pues, por poder darle un poquito de luz y de salida a todos estos datos interesantes pues, que están ahí ansiosos a la espera de ser devorados por el próximo investigador y el próximo usuario del Archivo General de la Nación que desee pues, postrar su interés sobre ellos. Pues ya nomás para hacer a manera de cierre, pues sorprendernos una vez más. Ya me voy a salir de la pantalla de compartir, ya estamos aquí de vuelta. Sorprendernos una vez más de pues el giro, ¿no? Y el enfoque que se le dio hace 110 años a estos magnos a este magno evento de festejo del centenario de la independencia. Uno pensaría, bueno, asociándolo con esta percepción que se tiene del régimen porfirista de haber sido un régimen, bueno, pues sí, muy, muy suntuoso y muy, pues, pretencioso en ese sentido. Podríamos tener la percepción de que eran festejos muy banales, ¿no? Pero pues sí es una sorpresa muy grande encontrarnos con que pues la mayoría de estos festejos giraban en dejar contribuciones de obra pública a la ciudadanía. Pues vaya que es una sorpresa que nos arroja tu investigación.
Y bueno, pues sin mayor detalle, agradecemos muchísimo a toda la audiencia que nos estuvo acompañando durante esta transmisión. Bueno, pues tenemos muchos saludos para ti, que ya podrás ver ahorita en el chat de la transmisión. Y pues recordarles a quienes todavía nos acompañan que cada jueves de quincena tenemos una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook del Archivo General de la Nación, en el que platicamos de temas afines a las funciones y a la misión de nuestra institución, particularmente pues con temas de historia y de archivística. Si les interesaría que abordáramos algún tema en particular, por favor no duden en enviarnos sus sugerencias. Nosotros estaremos encantados de desarrollar el tema que ustedes tengan interés. Y bueno, pues sigamos festejando con sana distancia, sigamos festejando con nuestro cubrebocas si salimos a la calle y con todas las medidas precautorias necesarias para que el próximo año pues podamos recuperar pues estos festejos que pues por esta ocasión han tenido que ser de manera excepcional diferentes, pero pues que eso no nos impide seguir alimentando nuestro espíritu nacionalista. Y bueno, pues siempre es una buena ocasión para celebrarnos, para celebrar pues al mexicano y la mexicana que cada uno llevamos y somos y aportamos hacia los demás. Entonces, pues muchas gracias, Juan Carlos. Y pues muchas gracias una vez más a nuestra audiencia. Les mandamos un afectuoso saludo y pues nos estamos viendo en 15 días en nuestra próxima transmisión. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. No, muchas gracias por el espacio y ya pronto estaremos por allá investigando nuevamente. ¿Vale? Muchas gracias por el espacio y saludos y cuídense.